Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal Mundo Matemático y el día de hoy vamos a realizar el tema de magnitudes proporcionales. Entonces, vayamos con el video. Bueno amigos, entonces comenzaremos definiendo qué es una magnitud. Una magnitud es todo aquello susceptible a ser medido o simplemente todo aquello que puede ser medido. Podemos poner algunos ejemplos entonces. Podría ser la fuerza, podría ser la distancia, podría ser la velocidad y tantas otras magnitudes más que existen, ¿no? Listo. Ahora vamos a analizar una magnitud. A ver, yo voy a escoger una velocidad. Mira, analizo la velocidad. Invento una velocidad, a ver, podría ser 15 metros por segundo. Ahí está, tenemos una velocidad. Entonces aquí vamos a reconocer algunos elementos. Mira, velocidad. ¿Velocidad qué viene a ser? Velocidad es la magnitud que estamos analizando. El 15, este numerito que ves ahí, viene a ser la cantidad. Está bien, es bueno que lo sepas. Y este metro por segundo, que está aquí, esto de acá viene a ser la unidad en la que estás trabajando. Ahora vamos a hacer una acotación, porque más adelante en las propiedades que veamos, ya, hay mucha gente que omite esto. Entonces ahí suele haber algunos errores en la resolución de los problemas. Ya, mira aquí por favor. ¿Qué pasa si acá está de repente Pepito corriendo una distancia D a una velocidad V? Digamos que demora en recorrer esa distancia un tiempo T. Mira, demora en recorrer esa distancia un tiempo T. Ahora, ¿qué pasará si Pepito duplica su velocidad y recorre la misma distancia? Mira, si la velocidad se duplica, por lógica nomás, ¿no crees que va a demorar la mitad de tiempo? Sí, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, el tiempo que demora Pepito es T medios. Ahí está, T medios. Ahora, mira, te has dado cuenta, ¿no? Se duplica la velocidad y el tiempo se reduce a la mitad. Entonces, tú puedes ahí establecer una relación. Mira, si la velocidad se duplica, el tiempo se reduce a la mitad. Si la velocidad se triplica, el tiempo se va a reducir a la tercera parte. Te das cuenta que varían de manera inversa. Ahora, otra pregunta. ¿Qué pasaría si Pepito, mira, duplica su velocidad, del caso inicial duplica su velocidad, ¿ya? Pero la distancia ya no es la misma, sino ahora la distancia es el doble. Mira, del caso inicial, Pepito va al doble de velocidad, pero recorre también el doble de distancia. ¿No crees que va a emplear el mismo tiempo? Porque mira, al duplicarse la velocidad, el tiempo se reduce a la mitad, pero como es el doble de distancia, el tiempo se multiplica por 2. Entonces, si se reduce la mitad y se multiplica por 2, viene a ser el mismo tiempo. Entonces, con esto yo qué cosa te quiero decir, mira. Te has dado cuenta de que si se duplica la velocidad, el tiempo se va a reducir la mitad. Es una relación inversa. Pero mira en este caso, la velocidad se está duplicando y el tiempo se está manteniendo igual. A ver, ¿por qué pasa eso? Es muy sencillo, porque la distancia se está duplicando. Ah, ya, entonces mira, ¿qué cosa es lo que yo puedo deducir o qué cosa es lo que yo puedo rescatar de este análisis tan sencillo? Mira, si yo quiero establecer una relación de proporcionalidad entre dos magnitudes, ya, mira, para establecer una relación de proporcionalidad entre dos magnitudes, ¿qué tiene que pasar? A ver, anda pensando mientras voy escribiendo.
Ya, yo sé que ya descubriste la respuesta. Mira, para establecer una relación de proporcionalidad entre dos magnitudes, las otras magnitudes, aparte de esas dos obviamente, las otras magnitudes deben permanecer constantes. Ya, esa es la pequeña reflexión que tenemos que tener en cuenta siempre. Ya es algo demasiado sencillo, pero que mucha gente omite o lo olvida, y al final en los problemas uno se complica por no tomar en cuenta esto. ¿Está bien? Entonces, mira, te das cuenta de que si es el doble de velocidad es la mitad de tiempo. Claro, ese análisis es totalmente correcto, pero para que ese análisis tenga sentido, las otras magnitudes, como por ejemplo la distancia, se tiene que mantener constante. En este caso se duplicaron, entonces por eso es que no se cumple esa relación. Ahora vamos a relacionar dos magnitudes. Dos magnitudes se pueden relacionar de manera directa o de manera inversa. Vamos primero con las magnitudes que son directamente proporcionales. Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, ¿qué se cumple? Esto creo que la mayoría lo ha visto en el colegio. Si A aumenta, B también aumenta. Y si A disminuye, B también disminuye. Pero ojo aquí, esta variación se tiene que dar no de cualquier manera, sino de manera proporcional. Eso tenlo bien claro. Esta variación se tiene que dar de manera proporcional. Ahora, ¿por qué dibujé este segmento de recta? Cuando yo relaciono dos magnitudes y estas son directamente proporcionales, hay que darle un valor a cada magnitud. Por ejemplo, que el B valga 8 y que el A valga 5. O sea, cuando el A vale 5, B vale 8. ¿Está bien? Son dos magnitudes directamente proporcionales. Y si son directamente proporcionales, a ver, tú dime, ¿qué ocurrirá si es que el A se duplica? En vez de valer 5, ahora vale 10. ¿Qué va a ocurrir con el B? Exacto, también se va a duplicar. Entonces, si yo analizo estos puntitos que se van a generar, estos pares ordenados, si yo analizo los pares ordenados, se va a formar obviamente una recta o un segmento de recta. En donde, mira, aquí el A se duplicar, el B también se tiene que duplicar a la par. Ahora, ¿qué pasaría si el B se multiplica por 5? En vez de ser 5, ahora es 25. Igual va a pasar con el B, ¿sí? El B también se multiplica por 5 y en este caso sería 40. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es aquí lo que se mantiene constante? La relación entre A y B, ¿sí o no? La razón geométrica, ¿verdad? Acá la relación de A y B es de 5 a 8. En este caso, de 10 a 16, sácale mitad de 5 a 8 también. Aquí sácale quinta de 5 a 8. Por lo tanto, la división A entre B es constante, ¿no? O también algunos lo ven del lado trigonométrico. Aquí puedes colocar un angulito, colócale alfa, y entonces la tangente de alfa va a ser constante, ¿de acuerdo? Porque la tangente de alfa viene a ser A sobre B, el valor de A entre el valor de B. Entonces, lo que se cumple es que A sobre B
esta división es constante. Y esta constante es igual a la tangente del ángulo alfa. Listo, jóvenes, tan simple como eso. Ahora vamos con las magnitudes que son inversamente proporcionales. ¿Ya? Mira, si directamente proporcionales son así, ¿cómo será inversa? ¿Qué pasará si el A aumenta? Obviamente le va a disminuir. Y si el A disminuye, obviamente B va a aumentar. Entonces, nos damos cuenta de que la variación se da de manera inversa. Pero ojo, tú ya sabes cómo se da esto, de manera proporcional, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que si el A se duplica, el B se reduce a la mitad. Si el A se reduce a la mitad, el B se duplica. Si el A se cuadruplica, el B se reduce a la cuarta parte. Si el A se reduce a la quinta parte, el B se quintuplica. Y así, ¿no? Al B le pasa lo contrario de lo que le pasa al A, pero de manera proporcional, ¿ya? No varía de cualquier manera. Aquí está, de manera proporcional. Listo. Ahora, si yo coloco los valores de A y de B, coloco esos pares ordenados en un plano cartesiano, ¿qué figura formarán esos pares ordenados? Vamos a averiguarlo, mira. Imaginemos que el A valga 40. Y de repente cuando el A vale 40, el B vale 2. Ahora, mira, cuando el A vale 20, el B vale 4. ¿Sí? Cuando el A vale 1, el B va a valer 80. ¿Qué te das cuenta? Si el A se reduce a la mitad, el B se duplica. Si el A se reduce a la 40ª parte, el B se multiplica por 40 y así sucesivamente. Entonces, si nosotros tomamos todos los pares ordenados que se están formando, ya tú sabes que son infinitos pares ordenados, solamente yo estoy tomando aquí 3 nomás, pero tú sabes que son infinitos. Si yo los uno todos, lo que se va a formar va a ser una figura curva, más o menos así. Entonces, esto de acá ya, es una hipérbola equilátera. Te lo pueden preguntar en algún enunciado teórico quizás. A veces hay preguntas así que te dicen verdadero o falso. Te pueden decir, en una relación de dos magnitudes inversamente proporcionales, al colocar los pares ordenados en un plano cartesiano se formará una hipérbola equilátera. Entonces eso es verdadero, pues. Ya tú tienes que saber qué cosa es lo que se forma, una hipérbola equilátera. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa te estás dando cuenta? 40 por 2, ¿cuánto es? 80. 20 por 4, 80. 1 por 80, 80. Te das cuenta que el producto se mantiene constante. ¿Eso por qué se da? Porque, por ejemplo, si uno se reduce a la mitad, el otro se va a duplicar. Entonces 2 con 2 se va a cancelar. Y así sucesivamente con otros factores. Por lo tanto, A por B va a ser constante. ¿De acuerdo? Eso es lo que se va a cumplir. Hasta aquí todo bien entonces, ¿no? Con las que son directas y con las que son inversas. A ver, a modo de repaso hasta aquí, vamos a nombrar ciertos ejemplos de magnitudes directamente proporcionales y magnitudes inversamente proporcionales. El primer ejemplo, que sea este. A ver, la velocidad y el tiempo, ¿qué serán? ¿Directa o inversamente proporcionales? Aquí mismo lo hemos analizado. Si tú duplicas la velocidad, llegas en la mitad de tiempo. Pero obviamente la distancia tiene que ser la misma, pues, ¿no? Porque si tú duplicas la distancia, por ejemplo, mira, el tiempo ya
no se va a reducir a la mitad al duplicar la velocidad. ¿Ves? Entonces, cuando tú relacionas las dos magnitudes, las otras se tienen que mantener constantes. A ver, otra pregunta, mira. ¿Cómo varía la distancia con el tiempo? Si yo quiero relacionar distancia y tiempo, entonces las demás magnitudes se tienen que mantener constantes, en este caso la velocidad. Mira, en estos dos casos, por ejemplo, ¿no? La velocidad es la misma. Si yo duplico la distancia, el tiempo de t medios a t se está duplicando también. Entonces, la distancia con el tiempo son dos magnitudes directamente proporcionales. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? ¿Han entendido? Ya. Muy bien, entonces, continuamos con la proporcionalidad compuesta. Y para esto te voy a poner un pequeño ejemplo, ¿ya? Y previamente tú tienes que recordarlo de acá. Para establecer una relación de proporcionalidad entre dos magnitudes, las otras magnitudes deben permanecer constantes. Eso recuérdalo, ¿ya? Mira, P directamente proporcional a Q. Si P es directamente proporcional a Q, entonces, muchachos, ¿qué se cumple? Mira, cuando dos magnitudes son directas, la división es constante. Ya mira, solamente hasta acá, ya hasta acá, hasta P directamente proporcional a Q, ¿qué se cumple? Que P dividido entre Q, ¿qué cosa es? Constante. Ahí está, muy bien. Ya. Continuemos. P es inversamente proporcional a R cuadrado. Uy, hay otra variable que es R cuadrado, otra magnitud, R cuadrado. Si yo relaciono P con R cuadrado, tú sabes que las demás magnitudes se tienen que mantener constantes para yo efectuar correctamente mi análisis. Ahora mira, P inverso con R cuadrado, por lo tanto, el producto es constante, ¿de acuerdo? Entonces, P por R cuadrado es constante. Pero abajo hay un Q. Cuando tú relacionas P y R cuadrado, tú estás asumiendo de que el Q se está manteniendo constante en este caso. Entonces, no hay problema, tú lo tapas. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, te quiere decir que A sobre B sea constante. Que tú le das a A un valor, por ejemplo, 25, y a B otro valor sobre 40, y esto sea siempre igual. Otro valor de A, ¿cuál es? 10. Y cuando A vale 10, ¿cuánto vale B? 16. Mira, ¿son iguales o no? Claro, son iguales. Ambas son equivalentes a ¿cuánto? 5 octavos. ¿Ves? Entonces, son directas. Igual acá. A por B es constante. ¿Qué quiere decir esto? Mira, cuando A vale 80, B vale 2. Y cuando A vale 20, B vale 4. De la misma manera acá. P por R cuadrado es constante. Entonces, ¿qué cosas estamos asumiendo? De que las otras magnitudes se mantienen constantes, ¿no? Por ejemplo, el Q. Entonces, si yo multiplico P por R cuadrado y lo divido sobre Q, al igualarlo a los otros valores, como el Q se mantiene constante, se va a cancelar. ¿Ves? Entonces, lo único que vamos a hacer es hacer como si no estuviera. ¿De acuerdo? P por R cuadrado, constante. Ahora, P directamente con raíz cúbica de S. Si P es directamente proporcional con raíz cúbica de S, las demás magnitudes se mantienen constantes, por lo tanto tú haces como si no estuvieran estas de acá. Y entonces P con raíz cúbica de S se divide. Entonces la raíz cúbica de S tiene que estar en la parte de abajo. ¿Está bien? Hasta ahí todo bien. Ahora, P es inversamente proporcional con T. Si P es inverso con T, se van a multiplicar, por lo tanto el T va arriba. P por T, y tú asumes que las demás no están, pues, o se mantienen constantes y se van a cancelar. Por lo tanto, te queda esta regla de correspondencia, te queda esta expresión que va a ser constante. Está bien, muchachos, ¿se entendió, no? Ya. Ahora vayamos con un caso particular que es muy usado, con muchos problemas. Nos hablan del número de obreros, del tiempo, de la eficiencia de la obra. Entonces vale la pena trabajar este caso por separado. Mira. Número de obreros con tiempo, ¿cómo varían? A ver, yo te consulto. Si son más obreros, ¿demorarán más tiempo o menos tiempo en realizar una obra? Asumiendo que las demás magnitudes se mantienen constantes, pues claro, demora menos tiempo, ¿no? Si son mucho más obreros, demoran un poquito tiempo. Si son poquitos obreros, lo hacen en más tiempo, ¿no? Se demora más, listo. Por lo tanto, esta relación, ¿cómo es? Muy bien, es inversamente proporcional. Ahora relacionemos número de obreros con eficiencia. Ya, aquí algunos se confunden, piensan que esto es directo. Porque, a ver, yo te voy a explicar primero el análisis erróneo, ¿verdad? Esto no tienes que pensar tú. Número de obreros con eficiencia. Algunos dicen, ya, si somos más obreros, somos más eficientes.
Ya, eso es correcto, pero ese no es el análisis. Ese no es el análisis que se hace. Esta eficiencia no es la eficiencia del grupo. Esta eficiencia es la eficiencia individual de cada obrero. Entonces, si son más obreros, ¿ya? Más obreros han hecho la obra en el mismo tiempo, una obra igual de difícil y la misma obra, y son más obreros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que estos obreros son más eficientes o menos eficientes? Son menos eficientes porque siendo más han acabado en el mismo tiempo. Entonces estos obreros son más lentos, menos eficientes. Entonces estas magnitudes son inversamente proporcionales. ¿Está bien? Es eficiencia individual, acuérdate, ¿ya? Ahora, número de obreros con dificultad de la obra. Ya, aquí también algunos se confunden, piensan que esto de acá es inversa. ¿Por qué? Porque algunos dicen, ya si son más obreros, la obra es menos difícil. Y eso es correcto, pero tampoco es el análisis. Esta dificultad no es la dificultad que a cada obrero le parece. Esta dificultad es la dificultad que tiene la obra en sí. O sea, ahí hay una obra y esa obra ya tiene una dificultad. Así sean 1000 obreros o 5 obreros, esa obra ya tiene una dificultad dada ya. Entonces, si son más obreros, ya han empleado el mismo tiempo, la misma eficiencia y es la misma obra. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la obra ha sido más difícil o más fácil? Mira, si para hacer la misma obra en el mismo tiempo, con obreros igual de eficientes, entonces han necesitado más obreros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la obra es más difícil o más fácil? Obviamente es más difícil, por lo tanto es directamente proporcional, ¿no? Entonces tiene sentido. Cuando la obra es más difícil necesita más obreros. O si han necesitado más obreros, quiere decir que la obra es más difícil. Ya, ahora vayamos con la última, que es sencilla. Si son más obreros, ¿hacen más obra o menos obra? Más obra, ¿no? Entonces directa. Siguiendo el análisis que hicimos en este caso, vamos a deducir esa propiedad que tanto la gente se memoriza. Ahí te voy a contar una anécdota. Yo soy pésimo memorizando, entonces la primera vez que yo resolví un problema de este tipo, yo no me acordaba de esa fórmula, entre comillas, que la mayoría le llaman, el número de obreros, tiempo, eficiencia, yo no me acordaba. Entonces yo lo que hice pues, fue trabajarlo como si fuera un problema común y corriente de proporcionalidad compuesta. Entonces me vi obligado a deducir la fórmula, pues, y eso lo hice como las 2 o 3 primeras veces que resolví problemas así, hasta que finalmente ya se me quedó, pues, de repetirlo 3 veces, se me quedó. Entonces acá el análisis es así, pues, número de obreros con tiempo es inversa. Si es inversa, ¿qué se hacen? Se multiplican, ¿sí o no? Ya, entonces aquí tú colocas número de obreros multiplicado por el tiempo. Ya. Número de obreros con eficiencia es inversa, por lo tanto se multiplican, ¿sí o no? Entonces, número de obreros por eficiencia, eficiencia va arriba también. Ahí está. Ahora, número de obreros con dificultad es directa. Por lo tanto, número de obreros y dificultad se va a dividir. Por lo tanto, dificultad de abajo. Número de obreros con hora también es directa. Por lo tanto, ¿qué se hace? Bien, se divide. Ahí está. Y toda esta expresión, como es constante. Hemos deducido juntos entonces esta propiedad que a muchos les complica. Ahora sí vamos a culminar la teoría con unas cuantas propiedades para pasar a los problemas. Bueno amigos, entonces como les estaba comentando, vamos a culminar la teoría con algunas propiedades para pasar a los problemas. Si A es inversamente proporcional a B, ya, en muchas ocasiones conviene pasar esta relación inversa a una relación directa. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Sencillo, mira, si A es inversamente proporcional a B, entonces se va a cumplir que A es directamente proporcional, si yo sé que lo estás pensando, mira, a 1 sobre B. ¿Está bien? Ya, ¿cómo se demuestra esto? Es fácil, mira. A inversamente proporcional con B. ¿Qué quiere decir? Que A por B es como es constante. Pero A por B, ¿cómo lo puedo expresar también?
sí o no que yo lo puedo colocar como A entre 1 sobre B, ¿sí o no? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo, ¿sí o no? Entonces, si A sobre 1 sobre B es constante, entonces A es directamente proporcional a 1 sobre B, y eso es justamente lo que hemos escrito ahí. Ahora, vamos con la segunda propiedad. Si A es directamente proporcional a B, ¿qué cosa se va a cumplir? A ver, voy a jalar la flechita más aquí para que alcance, mira. Se va a cumplir que si yo elevo a A a una potencia y al B yo le elevo a la misma potencia, estas dos van a ser directamente proporcionales. Y ojo que esta potencia puede ser incluso una potencia que no sea entera, como por ejemplo un medio, un tercio, 2/5. Es más, si fuera un medio, tendrías acá raíz cuadrada de A directamente proporcional a la raíz cuadrada de B. Entonces no hay problema con el medio. Vamos con la tercera propiedad. Ya es directamente proporcional a B y A es directamente proporcional a C. Obviamente cuando tú relacionas A con B, el C es constante. Y cuando tú relacionas A con C, estás asumiendo que la B es constante. Entonces, ¿cómo será si tú quieres hallar una regla de correspondencia ahí? Si A es directamente proporcional con B y A es directamente proporcional con C, entonces se cumple que A es directamente proporcional con B por C. ¿Sí? Esto lo puedes demostrar. Ahora vayamos con una propiedad que también hace confundir a mucha gente, que es la ley de la transitividad. Atento aquí, por favor. Si A es directamente proporcional con B y B es directamente proporcional con C, ¿qué es lo que no deberías hacer? Esto. A directo con C. Fácil, A sobre B constante. Hasta ahí todo bien. Pero luego dicen B directamente proporcional con C. Ya entonces B con C se dividen. Por lo tanto, si B está abajo, el C lo pongo arriba. Y esto es constante. Entonces A con C se están multiplicando, y si A con C se multiplican, A con C son inversamente proporcionales. Ese análisis es totalmente incorrecto. Ya, esto no tiene que hacer. ¿Por qué está mal ese análisis? ¿No? Yo te puedo decir que está bien o que está mal, pero ¿por qué está mal? Ya, mira, el motivo es el siguiente. Tú te das cuenta de que acá, para establecer una relación compuesta, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos tomado como referencia a una magnitud. Esta magnitud escogida ha sido el P. P y P. El P lo hemos relacionado con varias magnitudes. Aquí también, mira, número de obreros, número de obreros, número de obreros y número de obreros. Te das cuenta que hemos tomado una magnitud como una referencia y a las demás magnitudes la hemos relacionado con dicha magnitud. En cambio acá no está pasando lo mismo. ¿Te das cuenta, no? Por lo tanto, si A es directamente proporcional con B y B es directamente proporcional con C, entonces ¿qué se cumple ahí? Mira, se cumple que A es directamente proporcional con C. ¿Está bien? Sí, ¿no? Claro, porque mira, si A aumenta, a consecuencia de eso, el B también va a aumentar. Y si el B aumenta, el C también va a aumentar por consiguiente. Por lo tanto, si A aumenta, C aumenta, son directas. Listo, chicos. Entonces, esa es la ley o la propiedad de la transitividad. Bueno, amigos, entonces, esto es todo lo concerniente a la teoría. Ahora vamos a explicar dos problemitas aplicativos para que quede claro todo lo abordado aquí en esta clase. Bueno, amigos, entonces tenemos aquí el problema número 29 del seminario de C-Pregunta y del ciclo 2022, que nos dicen lo siguiente, que A es directamente proporcional con B cubo e inversamente proporcional con C cuadrado. Luego nos dicen que cuando A vale 64, B vale 2 y C vale 3. Entonces nos piden hallar A cuando B vale 1 y C vale 2. Ya. Lo primero que hacemos en este tipo de problemas es hallar una regla de correspondencia entre todas las variables, entre todas las magnitudes. Entonces mira, si yo tengo esto, ¿qué cosa puedo hacer acá? A directamente con B cubo. Por lo tanto, A sobre B cubo, esto va a ser constante. Pero A es inversamente proporcional con C cuadrado. Por lo tanto, se multiplica A con C cuadrado. Tú ya sabes, asumiendo que el B cubo es constante.
Listo. Entonces todo esto de acá es constante. Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar y hacer que esta expresión sea constante, ¿de acuerdo? Mira, a por c cuadrado sobre b cubo. Entonces lo que vamos a hacer en este problema es igualar esta expresión para los dos casos. Como es constante, me tiene que salir lo mismo en ambos casos. Entonces, en el primer caso sería 64 multiplicado por c cuadrado, que sería 3 al cuadrado, y dividido entre b al cubo, que sería 2 al cubo. Listo. En el segundo caso sería a, que no sabemos cuánto vale, y le pongo a nomás, c cuadrado, que sería 2 al cuadrado, que es 4, y en la parte de abajo b cubo, que sería 1 al cubo, lo cual es 1. Esto de acá no cuenta, pues porque es 1. Ahora sí, mira, 2 al cubo es 8, octava, octava, 8. 2 al cuadrado es 4, cuarta, cuarta. Acá me queda 2. Finalmente me queda que a es igual a 2 por 3 al cuadrado. Y 2 por 3 al cuadrado todos sabemos que es 18. Listo, esa sería mi respuesta. Bueno, jóvenes, ahora continuamos con el problema número 30. Nos dicen que a directamente proporcional a b y a es inversamente proporcional a c. Nos dicen que inicialmente el a vale 720 y nos preguntan qué valor tomará el a cuando el b aumenta en 36% y el c disminuye en 36%. Entonces nosotros, si le ponemos aquí 100k y 100k o de repente otra variable, esa variable se va a cancelar. Por lo tanto, yo le voy a poner al b, de manera didáctica le voy a poner 100 inicialmente, y al c también yo le voy a poner 100, porque recuerda que en este caso para los valores de b y c lo que importa es la relación que exista, porque al final la constante se va a cancelar, el b aumenta en 36%. Entonces en el segundo caso, mira, nosotros queremos hallar a, el b aumenta en 36%, por lo tanto ahora es 136, y el c disminuye en 36%, por lo tanto ahora el c es 64. ¿No? Tú debes saber de que 36% de 100 es 36 partes por cada 100 partes, entonces de 100 es 36. Ahora sí, solamente vamos a armar nuestra regla de correspondencia e igualar. Pero mira, nos habíamos olvidado, ¿no?, de armar la regla de correspondencia. A ver, ¿cuánto será aquí? A directamente proporcional con b. A sobre b es constante. A inversamente proporcional con c. Quiere decir que a multiplicado por la raíz de c es constante. Listo, jóvenes. Ahora sí, esta expresión la evaluamos acá y la evaluamos acá e igualamos. Entonces, jóvenes, vamos a igualar en el primer caso, aquí es 720 multiplicado por la raíz de c, en este caso raíz de 100, y en la parte de abajo dividido entre b, que en este caso es 100. Ahora vamos para el segundo caso. El a no sabemos cuánto vale, le llamo a nada más. Raíz de c sería raíz de 64. Y en la parte de abajo coloco al b, que es simplemente 136. Ahora sí, mira, raíz de 64, todos sabemos que es 8. Esto, cámbialo por un 8, ponle 8. Saca la octava y saca la octava. ¿Cuánto es octava de 136? A ver si divides, te sale 17. Esto de acá es 10. Y este 10 se va con un 0 del 100. Este 0 se va con este 0. Te quedaría 17 por 72. Entonces, jóvenes, ¿cuánto sería 17 por 72? Claro, jóvenes, muy bien, sería 1224. Y esa sería la respuesta para el problema número 30. Bueno, jóvenes, espero que esto les haya servido. Hemos abordado la teoría y un par de problemas que son netamente aplicativos, ¿ya? En unos siguientes videos vamos a explicar algunos otros problemas más de este mismo seminario que ya tienen un poquito más de nivel o de repente están más contextualizados, con casos un poco más reales. ¿Listo, jóvenes? Entonces eso ha sido todo por el video de hoy y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.